Bienvenidos una vez más a la clase de física. Continuamos con la resolución de los problemas de vectores y en este caso con el problema número 14, que nos menciona: copie en su cuaderno, halle la resultante y su dirección aplicando el método del polígono. Compruebe el resultado expresando cada vector en sus componentes unitarios. Determine la resultante y su dirección. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos tres vectores A, B y C. Lo que debemos hacer es utilizar el método del polígono para poder solucionar o hallar la resultante de manera gráfica. Y luego debemos hallar la resultante pero de manera analítica y comprobar si ambos coinciden. Procedemos a solucionar este problema. Para solucionar este problema por el método del polígono, lo que se hace es graficar el vector A y a continuación el vector B donde termina el vector A. Después del vector B donde termina el vector B empezamos con el vector C y la resultante es el vector que parte de este vector A, del punto de aplicación del vector A, y termina en donde termina el vector C. Graficamos todo lo mencionado. Entonces tenemos la gráfica. Como les estaba mencionando, graficamos el vector A que recorre 3 casillas a la izquierda y 2 hacia arriba. A continuación el vector B que recorre 4 casillas en derecha y 2 hacia arriba. Finalmente el vector C que recorre 3 casillas hacia la derecha y 1 hacia abajo. Y el vector resultante es el vector que parte desde el punto de origen del vector A hasta donde termina el vector B. Si medimos esto con una regla, vamos a notar que la medición exacta es 5 centímetros. Entonces, eso es lo que procedemos a realizar en nuestros cuadernos. Una vez hallado la solución de manera gráfica, tenemos que hallar de manera analítica. Y para ello identificamos los vectores en sus componentes unitarios. Bien, vamos a identificar los componentes unitarios del vector A, que en este caso se mueve hacia la izquierda, entonces es 3 casillas a la izquierda, se denotaría como menos 3. Y subimos 2 hacia arriba y es 2J. Entonces las componentes del vector A es menos 3 en I más 2 en J. Y eso es lo que anotamos en este punto. Del vector B, el vector B se mueve hacia la derecha, 4 casillas y 2 hacia arriba. Entonces las componentes es 4 en I, 2 en J. Y con el vector C ocurre lo mismo. Se mueve 2 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Entonces sus componentes son 3 en I menos 1 en J. Pero no se anota el menos 1, simplemente menos J. Entonces tenemos ahí el vector B identificado, 4i más 2j, y el vector C 3i menos j. Tiene que quedar claro que si se mueve a la izquierda es negativo, si se mueve a la derecha es positivo, si se mueve hacia arriba es positivo y si se mueve hacia abajo es negativo. Eso se puede identificar en un eje de coordenadas cartesianas. Una vez identificado esto, debemos sumar A más B más C, pero vectorialmente. Ya tenemos identificado los tres vectores, entonces vamos a hallar la resultante y sumamos. Al sumar los tres vectores, lo que se hace es sumar I con I con I, J con J con J. Entonces la resultante vamos a obtener en ese punto. Tenemos menos 3i más 4i. El resultado de esta operación es simplemente más i, más 1i, pero se nota más i. Entonces tenemos más i más 3i y el resultado es más 4i. Más i significa que es más 1i. Entonces el 1 como coeficiente no se le anota. Y tenemos 4i. Lo mismo para el j. Tenemos 2j más 2j, 4j. Menos 1j o menos j tendríamos 3j. Entonces la resultante es 4i más 3j. Pero este es el vector resultante. Nosotros queremos hallar el módulo del vector resultante, la distancia en sí. Entonces lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el módulo y empezamos a extraer la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Lo mismo aquí, 4 al cuadrado es 16, i al cuadrado es i por i, y cuando multiplicamos escalarmente i por i es 1. Entonces damos a entender que i al cuadrado es 1. 16 por 1, 16. Lo mismo en este punto, tenemos 3 al cuadrado, 9,
j al cuadrado 1, lo mismo que y. J por j es 1 en productos escalares. Entonces tenemos 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25 tenemos 5 unidades. Y aquí es donde encontramos que coinciden. Anteriormente habíamos graficado y habíamos medido esta distancia y era 5 unidades. Eso medimos con una regla. Y haciendo las operaciones matemáticas también encontramos que son 5 unidades. Hasta este punto la primera solución del problema 14. Les voy a proponer un ejercicio similar con el problema número 15. Aquí tenemos el problema número 15. Ustedes pueden pausar el video y copiar el problema y resolverlo. Pasamos al problema número 16. Antes de llegar al problema número 16, nos menciona problemas del 16 al 19. Graficar el vector resultante y expresarlo con sus vectores unitarios y j. Y nos dan los vectores. Vector A, menos 2, 4. Vector B, 5,2. Vector C, 1, menos 3. Vector D es menos 7,4. El vector E, menos 4,0. Estos vectores significan lo mismo que el anterior, son vectores unitarios. Esto es similar a menos 2 en i más 4 en j, y el vector b es 5i más 2j, vector c i menos 3j, y así sucesivamente. Entonces no vamos a tener muchas dificultades en entender estos vectores unitarios y vamos a hallar la solución para el problema número 16. Debemos sumar a más b. Debemos sumar este vector a con el vector b. Primeramente graficar el vector resultante y luego expresarlo la suma en vectores unitarios. Procedemos. Bien, aquí graficamos el vector A, que es menos 2, 4. Entonces tenemos que movernos menos 2 en I más 4 en J. Y el vector A. El vector B lo mismo, 5,2. Tenemos que movernos 5 positivo en X y 2 positivo en Y. Y eso es el vector B. Haciendo por el método del paralelogramo, trazamos sus paralelas y donde intersectan, ahí es el vector resultante de la suma. El vector resultante inicia en el punto origen y termina donde intersectan las dos rectas. Este vector rojo es el vector A más B. ¿Cuánto vale? Vamos a verlo. El vector tiene 3 en X, su componente es 3 en X y tiene una componente de 6 en Y. Entonces la resultante es 3i más 6j. Vamos a ver analíticamente si sale este resultado. Copiamos los vectores A y el vector B y sumamos. Al sumar estos dos vectores i con i, j con j. Entonces tenemos menos 2 más 5. El resultado es 3. De otra manera, 5 menos 2 es 3. 4 más 2 es 6. En vectores unitarios se puede expresar, ambas son equivalentes. Entonces es correcta la solución tanto gráfica como analítica porque coinciden. Por aquí les propongo el problema número 17. De igual forma deben sumar B más C, tanto de forma gráfica como la forma analítica, y ambas tienen que coincidir en el resultado. Bien, vamos a continuar con el problema número 18. Donde nos piden hallar sumar E menos B. Entonces vamos a sumar de forma gráfica. El vector E nos da es menos 4, 0. Y el vector B es 5,2. Pero debemos hallar E menos B. Si nosotros graficamos el vector E es menos 4, 0. Quiere decir que se mueve menos 4 en X y 0 en Y. Entonces tenemos aquí el vector E. Y el vector B es 5,2 y el vector 5,2 de B es este. Pero no nos pide sumar E más B, sino E menos B. Por lo tanto debemos cambiar de signo a esto. Si cambiamos de signo se convierte en menos 5, menos 2. Y buscamos ese vector, menos 5, menos 2. Y eso es el vector E menos B. Y trazando las paralelas de igual forma hallamos la resultante. Y la resultante es E menos B. ¿Cuáles son sus componentes? Sus componentes son menos 9 en X y menos 2 en Y. Debemos hacer de forma analítica aquí de igual manera para poder coincidir los resultados. Entonces sumamos menos 4 en Y, menos 5 en Y, menos 9. Y en Y tenemos 0
menos 2. El resultado es menos 2. Y podemos ver que coinciden, es menos 9, menos 2. Lo mismo que hemos hallado de forma gráfica. De igual forma les propongo el problema número 19 para que ustedes puedan resolverlo. Nos piden hallar C menos D. Finalmente tenemos el problema número 20 que nos dan sean los vectores A 15i más 12j y B 3i más 7j. Hallar el módulo de A menos B. Entonces debemos hacer una resta de vectores del vector A menos el vector B. Procedemos a la solución. Solución para el problema tenemos el vector A, copiamos, también copiamos el vector B y lo que nos piden es A menos B. Entonces lo que significa es que debemos cambiar los signos al vector B. Si cambiamos el signo al vector B, todas sus componentes van a ir cambiando de signo. Esto que es más 3i se convierte en menos 3i y esto que es más 7j se convierte en menos 7j. Entonces debemos sumar el vector A con el vector menos B. Y sumamos, tenemos 15i menos 3i, el resultado sería 12i. Lo mismo aquí, tenemos 12j menos 7i, el resultado es 5j. Ahí tenemos 15i menos 3i, 12j, 12j menos 7j es 5j. Ya tenemos el vector A menos B, pero a nosotros nos piden hallar el módulo, entonces debemos extraer las raíces cuadradas y estas componentes al cuadrado. Y de esa forma podemos extraer, y esto es el módulo, raíz cuadrada de 12i al cuadrado más 5j al cuadrado. Procesando en la calculadora tenemos un resultado de módulo igual a 13 unidades. Entonces, esta es la forma como se procede a solucionar este problema. Les propongo un problema similar a esto, que es el problema número 21, para que ustedes puedan realizarlo. Tenemos aquí el problema número 21, sean los vectores A, 5i más 3j y B, 7i más 2j. Debemos hallar el módulo de A más B, con un proceso similar al anterior. El problema número 20 y el problema número 21 también se puede graficar y también hallar de manera gráfica las soluciones. Dicho esto, vamos a terminar la clase en este punto. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, denle like, y si no les ha gustado, denle dislike. Pueden suscribirse al canal, pueden comentar sus dudas y pueden compartir. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.